Para el diseño de la red de distribución se debe tomar en cuenta lo siguiente. Para el diseño, si nosotros no nos toca hacer un diseño, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El plan regulador del municipio. Muchas veces nosotros tenemos una área de casco urbano definido, vamos a un barrio definir el diseño de esa zona urbanizada, pero no sabemos para dónde va a crecer, para dónde vamos a bajar las tuberías principales, en qué parte. Entonces, pensando en eso, necesitamos conocer de la alcaldía el plan regulador. Entonces, si esa zona se va a extender como comercial, esa zona va a haber más desarrollo habitacional, urbanizaciones, lotificación, condominio, etcétera. Perdón. Entonces, nosotros tenemos que estar claros en eso, porque si dejamos el diámetro principal a un lado y ahí tiende a no crecer durante los 20 años que dura el proyecto, más a otro lado que el diámetro lo dejamos con 2 pulgadas y si es reta abierta con 1,5, entonces vamos a tener problemas. Ok, entonces hay que conocer el plan regulador de la municipalidad. El dato básico es la topografía del lugar. Necesitamos la topografía del terreno, si es un terreno antes, necesitamos la topografía de la definición de las rasantes de las calles y de las terrazas de donde se construirán las viviendas. O si ya está construida, necesitaríamos la topografía a cómo están de las calles y de las elevaciones de las, por lo menos las aceras de la vivienda. Necesitamos conocer los servicios públicos existentes y los que están proyectados. ¿Por qué? Porque esto puede, la construcción del sistema de abastecimiento puede interferir. Si estamos mejorando el sistema de abastecimiento y ya existe alcantarillado, necesitamos conocer bien eso, dónde está ubicado, si está ubicado conforme a las normas, si está, un momento, si está ubicado conforme a las normas o si fue construido, perdón, así nomás, tiene que pasar por encima. ¿Qué pasa si hay fractura en tubería de agua potable y hay fractura en el alcantarillado? Cualquier fuga que haya puede penetrar en el agua potable. Recuerden que si el flujo es constante, la tubería está llena de agua a presión, pero si el agua se corta el suministro, la tubería queda vacía y puede infiltrarse agua externa a la tubería de agua potable. La existencia del alcantarillado pluvial también. El alcantarillado pluvial va en el centro de la calle. Esas son nuestras normas. Los ticos lo usan diferentes, los colombianos diferentes, pero nosotros, el alcantarillado pluvial va al centro de la calle. Los servicios de energía eléctrica que normalmente acá se ponen aéreas, pues no necesariamente van a estar aéreas, pueden ir enterradas. Entonces hay que conocerla de manera similar a los servicios de comunicación. El caso del en qué condiciones está la calle. Una calle de suelo macadam o algo así compactado, pero es tierra, o sea, no tiene carpeta de rodamiento, o la carpeta de rodamiento con adoquines, con asfalto, con concreto. Hay que conocerlo. Porque el costo de esto aumenta. No es lo mismo hacer una zanja, partir el concreto, que quitar los adoquines o que solo fuera tierra. Entonces, muchas veces hasta es necesario colocar la tubería de agua potable en las aceras cuando ya el concreto hidráulico y como carpeta de herramientas ya está puesto. El estado actual de la red de agua potable, si acaso existente, ¿en qué condiciones está? ¿Qué tipo de diámetro? ¿Qué tipo de clase de tubería? SDR26, SDR17, SDR u otro tipo. ¿Qué edad tiene? Porque las condiciones hidráulicas son diferentes. Por ejemplo, para las condiciones de Hazen-Willen, el C de Hazen-Willen para tubería nueva es 150. Para tubería ya vieja, si unos 15 años, puede llegar hasta 130. Entonces, las condiciones hidráulicas cambian mucho con eso. Si existe tanque de almacenamiento, ¿en qué condiciones está su estructura, las condiciones hidráulicas, la cuota del fondo, el rebose y las tuberías de conexión, las válvulas que salen, cómo está. La ubicación de la fuente y goto. Tenemos que investigar todo eso. Y el otro dato básico, igual que la topografía, es la determinación de la demanda y la oferta. ¿Cuánto
puede dar nuestras fuentes de agua, ya sea pozo, captación de ladera o captación, otro tipo de captaciones. Las presiones que hay y la distribución del agua, cómo funciona, para ver que cómo se va a mejorar o si hay que eliminarlo todo y instalar una nueva red de distribución. Para el diseño de la red de distribución, un momento. El diseño de la red de distribución debe tomarse los siguientes aspectos. La red debe dotarse de los accesorios y obras de arte necesarias con el fin de asegurar el correcto funcionamiento y facilitar su mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que en la red, si la red es grande, necesitamos sectorizarla. ¿Cómo se sectoriza? A través de válvulas de fase que normalmente son de hierro galvanizado, son metálicas, perdón. Utilizar hidrantes donde corresponda, utilizar válvulas de limpieza para que no se acumule el sedimento con el tiempo, o utilizar en el caso de válvulas de aire o caja de ropa presión o válvulas de ropa presión en la línea de conducción principalmente o en alguna parte de la red. ¿Qué tipo de red se va a trabajar? ¿Es una red abierta? Normalmente la red abierta es la que se da a lo largo de los caminos, carreteras en zonas rurales dispersas. Si la red es cerrada, normalmente es un población concentrada o es una combinación. El caso de hay algunas ciudades que son redes cerradas y otras son redes semiabiertas. ¿Qué significa semiabierta? Que hay parte cerrada del casco y parte alrededor como funciona como abierta. El caso, pienso que ya lo cambiaron, pero estaba funcionando así, el caso de la ciudad de Jinotepe, que el casco urbano es una red cerrada y a su vez suministra agua a comunidades rurales. El problema de eso es que las comunidades rurales topográficamente están más bajos. Entonces, el agua del tanque fluye rápido hacia los puntos más bajos y el tiempo de agua que tiene la población en el casco urbano, en la parte más alta topográfica, es poco. Entonces, es un problema. Entonces, eso hay que sectorizarlo. Sucede similar, pero con menos comunidades. El caso de Julialpa. Julialpa tiene conexiones a algunas comunidades. Puede ser la red semiabierta, pero con sectorización. Recuerde, la red se va a dividir en dos partes. Red principal, red secundaria. Red principal es la red que se hace el análisis hidráulico. Cuando tal vez una urbanización pequeña, yo lo que hago es hago el análisis total como red principal. Pero si una ciudad grande, necesitamos dividir en red principal y la otra se pone como relleno. Ahí vamos a ver una tabla que son las recomendaciones de los diámetros de tubería de relleno. La ubicación de las tuberías, entonces, en el centro, como les dije, va el drenaje pluvial, a un costado va el alcantarillado sanitario y a otro lado el abastecimiento de agua. Puede ser una comunidad que ustedes pueden decir, aquí pasan los 20 años y no han construido alcantarillado sanitario. Pero ¿qué pasa? Aunque sea después de los 20 años, se le ocurre construir el alcantarillado sanitario. La tubería de agua potable debe quedar en su lugar correspondiente. No cualquier de los costados ni en el centro, que es el drenaje pluvial. Entonces, ¿dónde se ubican las tuberías de agua potable? En las calles que van de este a oeste se ubican en la banda sur. Y en la avenida van de norte a sur, se ubica en la banda este. Quiere decir que en una calle se ubica en el sur, al norte del alcantarillado se deja para el alcantarillado sanitario y en el centro para el agua de lluvia. En la avenida, el oeste para el alcantarillado sanitario, el centro para el agua de lluvia y el este para el agua potable. Entonces, repito, aunque se vea, se analice que aquí a 20 años termina el proyecto y no hay esperanza que construyan el alcantarillado sanitario o pluvial, se debe ubicar en su lugar, ya como corresponde, al sur en las calles y al este en la avenida. Un momento.
En el caso de sistemas condominiales, al igual que el alcantarillado sanitario, en agua potable hay condominiales también. Entonces, normalmente se ubican en las aceras o en los terrenos públicos o en los patios privados de cada vivienda. Claro, es un proyecto, los condominiales, tanto agua potable como alcantarillado, son obras sociales, más que técnicas, son sociales. Entonces, se ubican en las aceras, en los patios o cualquier área pública. Más si el revestimiento de concreto hidráulico es un dolor de cabeza, romper el concreto hidráulico. El costo queda dañado, no es lo mismo. Entonces, es preferible no tocarlo. Ok, para el análisis hidráulico hay que considerar la dotación por persona para determinar cuál es la demanda. Si la demanda cumple con la capacidad de la fuente, o sea, el suministro. El periodo de diseño, que normalmente es 20 años. Podemos reducirlo si la población crece, si el costo del proyecto es muy grande y no hay suficiente dinero, entonces se reduce a 15 años, pero normalmente es 20 años. Y la población, que aunque se va a trabajar, aunque se va a terminar los caudales de diseño y analizar hidráulicamente con la población futura, la población que esté a los 20 años. Eh, para los análisis hidráulicos hay que considerar el coeficiente de rugosidad. Para PVC nuevo es 150. Para PVC viejo es un poco menor, que puede ser 145, 140. Y si ya tenemos más de 15 años, podemos llegar hasta 130. Para el hierro fundido se utiliza el nuevo 130, viejo, muy viejo 100, 100 o intermedio. Podemos utilizar 125 para si la tubería tiene 5 años, digamos algo así, 120 si tiene 10 años, o si tiene 15 o más, se puede utilizar 100, ya es un solo. Hierro galvanizado, igual que el hierro fundido dúctil, nuevo 130, ya muy viejo, 100. Si hay preguntas y comentarios, me lo hacen, sin dudarlo. ¿Sí? Buenos días. Ok, en la realidad no hay datos porque es un producto relativamente nuevo, por decir algo, como tener 30 o 40 años, pero de ese tipo de producto. Pero supuestamente es un tiempo bastante largo, que puede ser, cuidado, más de 100 años, ¿sí? Porque para descomponerse, para dañarse, se estima que son 200 250 años, pero eso es descomponerse, no que sea capaz de abastecer agua. Pero sí, es bastante largo, mientras no esté expuesto a efectos externos. En el caso de efecto externo, ¿a qué me refiero? Que si queda muy superficial y el tráfico vehicular pasa vibrando sobre él y lo puede dañar. No está expuesto al medio ambiente, o sea, no está enterrado, eso sí, la vida se reduce rápidamente, cuidado, a unos 5 o 10 años, si está fuera del suelo, está aérea. Pero sí, no, en la realidad podemos encontrar datos que dicen que son 30 años, 40 años, otros hasta más de 100, pero no hay datos suficientes porque de cuándo está fabricándose el PVC y eso que han venido cambiando, han venido mejorando la calidad. Entonces, no hay fechas definidas desde un periodo que resista, pero digamos, para el periodo se ve ese periodo de diseño aquí a 20 años, lo que se puede hacer es analizar si esa tubería con ese diámetro tiene capacidad o no, si ahí ha habido fugas o no, cosas así. Porque, por ejemplo, acá en Andaime, ya está cambiándolo, en Diriamba, donde vivo yo, y en varias ciudades así, que se utiliza todavía asbesto cemento. Esa tubería tiene más de 30 años y todavía funciona. Claro, con las presiones altas durante la noche fallan. Y asbesto cemento, entonces el PVC es más resistente. O sea,
Ajá. Sí, pero tal vez no es en sí, perdón, en sí no es la capacidad de resistir o no. Tal vez tuvieron expuesta, no tuvieron enterrada y las vibraciones pudo haber causado daño. El Buenos problema días. es, disculpe, Eh, voy a terminar, disculpe. El problema es la capacidad de la tubería. La tubería no es lo mismo. Necesitamos una tubería de 2 pulgadas ahorita, 20 años, después necesitaríamos ampliarla. Ok, diga. sí, conforme a eso iba a argumentar un poco sobre lo que estaba diciendo el compañero. Y de hecho también asegurando lo que usted dice, normalmente los proyectos rurales lo que se hace es un estudio previo. Bueno, ya existe un estudio de lo que existe, pero si vas a hacer un mejoramiento y sabes que ya tenés mayor cantidad de población, Orlando, lo que vos venís y haces es ver los diámetros existentes. Y si los diámetros existentes conforme a la cantidad de población son mayor la cantidad de población, entonces por ende tenés que hacer cambios en las líneas, en las redes. A veces no es solo porque tal vez o la vida útil ya haya estado completa o por esto, sino es por la demanda que va a tener. Entonces necesitas aumentar los diámetros. Y en algunos casos se dejan las mismas líneas, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que estaba argumentando el profesor, que cuando vos venís y empezás a bombear, si haces cambio de algunos accesorios, inclusive hasta de las bombas, al tener mayor cantidad de agua, entonces hay colapso en las redes. Por eso es que se toman las decisiones en los CAP o en las áreas rurales, inclusive en las áreas urbanas, de hacer ciertos cambios en algunos circuitos debido a todos esos puntos que hay que tomar en cuenta, si no te van a afectar a la hora ya de poner en marcha. ¿Comentarios? ¿Consulta? Ok, continuamos. Velocidades permisibles. O sea, vamos a ver unos parámetros de diseño. La velocidad permisible está entre 0.6 metros por segundo como velocidad mínima y 5 metros por segundo por velocidad máxima. Estamos hablando de la red de distribución. En la línea de conducción se recomienda entre 0.6 y 2 metros por segundo. Más que todo por fenómenos como el golpe de ariete, que entre más velocidad puede causar mayor dimensión el golpe de ariete. En la redistribución, el golpe de ariete se reduce porque hay mucha salida. Cada accesorio en la vivienda es una salida a las sobrepresiones que se puedan presentar. Entonces, la velocidad se recomienda a la red de distribución entre 0.6 como mínima y 5 metros como máxima. No es recomendable menos de 6 porque se hace sedimentación. Y si estamos hablando de redes abiertas, que tiene largas distancias, normalmente en zonas rurales dispersas, el caudal o el consumo de agua es pequeño y el caudal que se mueve es pequeño. El transporte del cloro, cuando llega a las casas más alejadas, tal vez tiene menor que los mínimos recomendados por las normas, que es 0.5 miligramos litros de cloro residual. Entonces, por eso hay que evitar velocidades bajas. O por sedimento, recuerde, el tanque tiene que estar abierto, hay una estructura que permite mantener la presión atmosférica sobre la superficie del agua, pero puede entrar polvo, cualquier reparación, puede entrar cualquier sedimento, arena, arcilla, etcétera. Entonces hay que limpiar las tuberías. Y por el otro lado, a 5 metros por segundo, para mí lo considero alto porque entre más alta la velocidad, mayores pérdidas produce. Se produce mayores pérdidas. Ahora, el velocidad de 5 metros por segundo puede hacer que si entra así a la vivienda, los accesorios, las tuberías en la interna y los accesorios comienzan a vibrar. Y no es adecuado porque reduce la vida útil del accesorio. Entonces, entre 0.6 y 5 metros por segundo para la red de distribución. Las presiones
están entre, es una urbana, o sea, una población concentrada, perdón, de 14 a 50 metros de columna de agua. El mínimo es 14. ¿Por qué 14? Porque en la vivienda hay una rata interna que entra normalmente media pulgada, el medidor causa pérdida, las válvulas, ahí tenemos que tener válvula de pase, debieran tener válvula de no retorno o check, y todas las ratas internas causan pérdida. Entonces, y se requiere que dentro de la vivienda, sobre cada accesorio, tenga una presión mínima de 2 metros de columna de agua. Y si en la calle tuviéramos 10, 8, probablemente no llega a los 2 metros dentro de la vivienda. Entonces, es mínima 14. Y la máxima es 50 metros de columna de agua. Y no es tan recomendable llegar hasta 50 porque las presiones pueden afectar los accesorios. Por ejemplo, un tanque de inodoro, la válvula de boya, si la presión es baja, entonces cuesta que se llene lentamente. Si la presión es muy alta, la válvula de boya no controla o sea, no cierra la entrada del flujo. Entonces, todavía dentro de la red no es recomendable a los 50. Ahora, en la noche, cuando el flujo es pequeño o cuando no hay flujo, se admite presiones estáticas. Recuerde, presiones estáticas 70 metros de columna de agua. Los análisis hidráulicos que se hacen a la red son los siguientes. En una población concentrada se hace lo siguiente. El consumo máxima hora para determinar las pérdidas máximas para ver si llega a toda la red el agua con suficiente presión, que si llega con los 14 metros de columna de agua. Luego, el consumo máximo día más caudal contra incendio, donde corresponda, donde hay hidrantes, entonces se analiza caudal máximo día más caudal contra incendio y tiene que cumplir con los 14 metros. Y por el otro lado, cuando en la noche principalmente, cuando no hay casi consumo o no hay consumo, entonces son las presiones estáticas máximas. Esto se debe admitir que hasta 40, hasta 70 metros sin consumo. Entonces se hace el análisis hidráulico sin consumo, o sea, se borran. Yo lo que hago es borrar todos los caudales concentrados, ¿no? Y vemos cómo se comportan las presiones. No hay flujo, no hay velocidad, no hay caudal, no hay velocidad, pero sí están las presiones y las presiones son mayores que las presiones cuando está el consumo máxima hora, consumo máximo día. ¿Por qué? Porque no hay pérdidas, son las mayores. En ese caso, hasta 70. Pero en los análisis de consumo máximo día y más caudal contra incendio, consumo máxima hora, no se puede pasar de 50. Ahora, en zonas rurales dispersas, tienen la misma condición como presión máxima en la red con consumo o la presión máxima en la red con presión estática. Pero la presión mínima ya no es 14, es 5 metros, que en la realidad yo no estoy de acuerdo, porque lo siguiente, se hace 5 metros, pero tenemos que trabajar en base a eso. Se hace 5 metros porque se hacen conexiones de patio, o sea, cada vivienda va a tener un grifo a la entrada de su terreno y no va a tener red interna. Claro, con el tiempo y las posibilidades de los usuarios, eso van extendiendo la red. Puede poner un lavandero, puede poner algo en el patio, puede poner un tanque de inodoro y ya 5 metros no son suficientes. Pero sí, ok, esa es la base del diseño, la presión mínima de 5 metros. Veamos los diámetros. Los diámetros mínimos. El diámetro máximo es hasta lo que pueda para que transportarse bien el caudal. Pueda transportarse bien el caudal. El diámetro mínimo es 2 pulgadas. En redes cerradas, en anillo, en sus poblaciones concentradas, obligadamente es 2 pulgadas, 50 milímetros. Okay. En redes abiertas se puede utilizar tramos que no tienen extensión, que no van a crecer en el futuro, o sea, según se estima, de pulgada y media, 37.5 milímetros. ¿Sí?
pero no menos de pulgada y media ni de 2 pulgadas. O sea, en zonas urbanas no se utiliza, o zonas casco, población concentrada no se utiliza diámetros menores de 2 pulgadas. Y en zonas rurales dispersas se admite diámetro de 1,5, pero no menos. Yo tuve unas clases contra que trabaja en la alcaldía a través de la UNI, de un organismo de la UNI y el FICE. Entonces, me dijeron, se instaló diámetro de 1 pulgada y trabaja bien. O sea, me estaban alegando de unas alcaldías en zonas rurales. Ok, le digo, pero puede estar trabajando bien cuando el proyecto está iniciando, porque el consumo es menor que el consumo al final del periodo de diseño. Cuando ya comienza a aumentar el consumo, ese va a comenzar a que las últimas casas o las casas que están en zonas más elevadas topográficamente no le llegue el agua en condiciones adecuadas. Entonces, estos son los diámetros 2 pulgadas o 1,5. Ahora, una aclaración entre las unidades de medida. 1 pulgada es ¿cuánto? 25.4 milímetros. 2 pulgadas sería 50.8. Pero no, aquí no es de medida, aquí es nombres comerciales. 1 pulgada es 25 milímetros. Quiere decir que 2 pulgadas 50, 3 pulgadas 75, 4 pulgadas 100 milímetros, 6 pulgadas 150. Entonces yo le voy a pasar los diámetros internos. Esos diámetros internos para PVC varían el diámetro real en milímetros, pero varía por el espesor de la tubería. SDR 17 es menor el diámetro interno que un SDR 17, que es menor que el 26. Y si fuera para drenaje, el SDR 41 tiene mayor diámetro porque la pared es más delgada. Ok, seguimos. La cobertura sobre la tubería. La tubería tiene que tener sobre las coronas de la tubería, se tiene que enterrar, y la distancia vertical desde la calle a la corona de la tubería es de 1.20 metros, no menos. Si no, el paso de los vehículos causa vibración, causa problemas y poco a poco van fallando. Entonces, 1.20. En el caso de que se utilice el paso áreas verdes, parques, en el bulevar, en las aceras, se puede llevar hasta 0.70 metros la distancia de la superficie del suelo hasta la corona de la tubería. Pero si nosotros colocamos, alguien me preguntó un diseño en San Marcos, si le ponemos en el bulevar, la profundidad disminuye. Si nosotros podemos colocarla en el bulevar, sí, la profundidad puede disminuir, pero de todos modos, para cruzar del bulevar a las casas que están a un lado u otro, tiene que llevar 1.20 la tubería. Entonces, de todos modos, no tiene que profundizarse y volver a salir, y la cantidad de excavación no va a variar tanto. Recuerden, uno de los costos es la excavación. La resistencia a la tubería y el material deben resistir las presiones internas, estática y dinámica. Dinámica cuando hay caudal, de estática cuando no hay caudal, o sea, en la noche casi no hay consumo, no corre agua. Tiene que resistir el golpe de ariete, tiene que resistir las presiones del tráfico que pasa que causan vibración y transmiten onda a las tuberías. Estas son las normativas para las tuberías, para PVC y para hierro fundido dúctil. Ok. ¿Preguntas, comentarios? Ok, voy a cortar acá, voy a tomar la asistencia. Ok. Para el análisis hidráulico de la tubería, podemos trabajar con las ecuaciones de pérdida de Williams o de Darcy-Weisbach, y
Todos los programas que utilizamos, el EPANET, el WaterCat, se basan en esto. Las ecuaciones de pérdida son con Asen-Williams o con Darcy-Weber. Ok, entonces la ecuación, aquí la tienen, creo que la han utilizado en hidráulica, 10.675, pongo yo, 67.9, el caudal sobre el C de Asen-Williams, si es nuevo PVC 150, si es viejo puede ir hasta 130, o el hierro galvanizado 130 puede ir hasta 100, a la 1.852 por la longitud y el diámetro a la 487. Con esta ecuación trabajamos, con esta ecuación se basan los programas para el caso de Asen-Williams. El análisis hidráulico. Ok, voy a tomar un archivo de APANET. Solo un esquema general. Partimos que tenemos el tanque, tenemos los nodos. Y digamos que tenemos esos nodos ahí. Voy a verificar algo. Opciones. Que los nodos sean un poquito más pequeños, el espesor de la tubería. Tengo problemas con el mouse. Esto está activado, la notación que está activada el primero, que es el nombre del nodo, los valores de los nodos, el nombre de la línea es bueno, pero mucha información a veces. El nombre, los valores de la línea y esto, que está transparente, como es pequeño, voy a hacerlo que tenga 10 alturas, los símbolos todos activados, la flecha, voy a ponerla delgada y voy a cambiar el fondo para ver cómo me va. No necesariamente hay que cambiar el fondo. Entonces tenemos eso. Le voy a cambiar de nombre acá. Entonces, ¿qué hago? Me pongo, le doy propiedades. Aquí en vez de 1 le voy a poner tanque. Lo voy a poner en inglés para que... Es que no alcanzan muchas letras, por eso lo voy a poner así. Este sería nuestro nodo 1. Solo para llevar un orden diferente. Este es el 2. Este se convierte en 3. Esto sería nuestro 4. Esto de cambiarlo para mientras. Este sería nuestro 5 para ir girando en sentido antihorario. Aquí tenemos problemas. Este le ponemos 66. Este sería nuestro 6. Esto sería nuestro 7. Ahorita solo estoy haciendo el dibujo. Este sería nuestro 8. 8 nodos. Entonces, después dibujamos la línea. La línea que va del tanque al nodo 1. De 1 a 2 y así. Ya no lo hice. Ok, yo puedo. Es que el mouse me está dando problemas y el otro está. Hay que cambiarlo. O sea, voy uniéndolo así. Todo para. A veces le da caudales negativos. ¿Por qué? Que no es que sea negativo el caudal. No lo hice. No es que sea negativo, sino el orden que estoy dibujando las líneas es en sentido contrario de, como esta, del flujo. Lo más probable es que el flujo vaya de 8 a 5, pero ahí lo dibujé en sentido contrario. Significa que el caudal, el programa lo calcula bien, ese valor es
pero le pone el símbolo negativo porque va en sentido contrario. O sea que por si acaso ustedes ven un caudal negativo, no significa nada más que va en sentido contrario de lo que lo dibujamos, ¿sí? Ya no lo hice. En sentido contrario del dibujo, nada más. Pero el valor está bien. Porque me han preguntado eso, que por qué le da caudal negativo, cómo se puede reparar. No, nada tiene que ver. Si no es cuestiones del mismo programa de Panet. Ok, falta 1, 2, 3, 4 tuberías. ¿Cómo han avanzado con los proyectos? Ya me dijo uno que había tenido problemas del plano. Hay otros, me imagino que si consiguieron el plano van avanzando. La distancia entre nodos, recuerde, vamos a tratar de llevarla, si es una urbanización pequeña, la trazamos en todas las calles. Si no es urbanización pequeña, vamos a tener la distancia entre nodos entre 200 y 300 metros. Ok, esto es el dibujo. Vamos a ver con los datos. Digamos que venimos con el plano, sacamos la topografía, vamos a poner la topografía del tanque. Solo la curva de nivel, después ponemos los otros datos. El tanque necesita la elevación conforme a la curva de nivel. Digamos que está en las 625 en la curva de nivel. Después estos datos de nivel inicial y el diámetro lo vamos a ver después. El 1 está en la elevación de 605. Normalmente el tanque se pone en la parte más alta para que ejerza presión en la red. El 2 está en la 603. El 3, digamos que está en la 600. El 8, voy a ver si cambio más por la otra clase. El 8 está en la 605. El otro está en la 606. Aquí el 6 está en la 604. Este es 602. O sea, eso sale de las curvas de nivel en los planos. Me han preguntado, ¿y dónde saco esos valores? 599. Ok, después, ¿qué es lo que hacemos? Determinar el caudal máxima hora al final del periodo de diseño. El caudal máxima hora, por decir algo, nos da 5.5 litros por segundo. Es el caudal máxima hora. Luego sumamos toda la longitud de la tubería. Sumamos la longitud de las tuberías. Ok. Aquí hay una cosa que no me había fijado. Si se fijan aquí, la unidad está en pie. Entonces, para cambiar la unidad, nos vamos a datos, opciones, hidráulicas. Y donde dice galones por minuto, le ponemos litros por segundo. Lo mandamos a calcular. Y aparece en metros. Voy a cambiar el amarillo por el azul. Y ponemos. No, está bien. El que vamos a poner en amarillo es el de abajo. Ok.
Entonces, esa tiene la longitud por defecto. Entonces, nosotros vamos a trabajar del plano, sacamos las longitudes y vamos a sumar todas estas longitudes. Menos cuál, la del tanque A1, porque el tanque A1 es la línea de conducción donde no hay conectado ninguna vivienda, no vamos a sumarla. Digamos que esa longitud nos da 1200 metros. Ok. La longitud total vamos a ocupar la 1200 metros. Entonces, el caudal máxima hora total nos da 5.5 litros por segundo. La longitud total nos da 1200 metros. La longitud que tiene caudal. Entonces, ahí nos dice que es 0.00458 litros por segundo en cada metro de tubería. Entonces, con ese dato vamos a hacer lo siguiente. Tomamos la longitud para el nodo 2, perdón, para el nodo 1 comencemos, tomamos la longitud hacia acá, esta longitud más esta longitud y la dividimos entre 2, porque le corresponde la mitad. Esta no, porque es línea de conducción. Entonces, entre 1 y 2 y entre 1 y 8 sumamos y la dividimos entre 2 y la multiplicamos por este factor. Y nos da el caudal concentrado en 1. Luego, para 2, esta distancia más esta distancia entre 2 por este factor. El caso de 3, esta distancia más esta distancia más esta distancia, como es la mitad, entre 2 por este factor. En el caso de 8, sería una distancia con 7, distancia con 1, distancia con 3 y distancia con 5. La sumamos a las 4 distancias y la dividimos entre 2 porque es la mitad y le multiplicamos por ese factor. Así sacamos los caudales concentrados. Si hay preguntas, si hay comentarios. Tengo problemas con el mouse. Ya vamos a buscar cómo solucionarlo. Entonces, voy a asumir que ya calculamos la demanda base, caudales concentrados, calculamos el caudal máxima ahora, dividimos entre la longitud total de tubería que tenga vivienda y después la longitud tributaria por ese factor. Y vamos sacando lo que digamos que en el nodo 1 tenemos 0.55 litros. En el nodo 2 tenemos 0.40. Si están saliendo y entrando, no puedo. Me interrumpe. No está en clase ya Excel. En el nodo tenemos punto 40, en el nodo 3 tenemos calculado 0.30 según las longitudes. Si hay número de vivienda, contamos el número de vivienda y el número de habitantes por vivienda. Aquí tenemos, digamos, 0.90. Aquí tenemos 0.60. Aquí tenemos, hay población, digamos acá, la parte alta. 0.75. Esa es la demanda base en base al caudal máximo ahora, lo que estoy comentando con respecto a la cantidad de tubería. En la población en el 8, en el 6 es 0.80, en el 7 0.70, 0.85. Digamos eso. ¿Qué necesitamos? Ya tenemos eso en los nodos. Digamos que el tanque mide 4 metros de diámetro y 4 metros de altura útil. Entonces ya tenemos la elevación. Entonces el nivel mínimo, si está sobre el suelo, el nivel mínimo es, vamos a darle 50 centímetros. El nivel inicial para consumo máxima hora o máximo día sería 0.51. ¿Para cuál es diferente? Para el consumo máximo, sin consumo, perdón, es la altura máxima, el nivel máximo altura del rebose. Si el tanque tiene 4 metros, vamos a sumarle 4 metros. Sería 4 al mínimo, 4.50, el diámetro 4 metros. ¿Me entienden eso? Si está sobre suelo. Si está sobre torre, vamos a tener el nivel mínimo, va a ser la altura de la torre. Le sumamos 1 centímetro al inicial y le sumamos la torre más la altura de agua, que estamos asumiendo 4 metros, el nivel máximo. Digamos que la distancia está un poquito larga, 700 metros. El diámetro vamos a proponer, eso lo proponemos, 100 milímetros. Ok.
Y el resto es de 50 milímetros. Vamos a ver aquí. Diámetro. Entonces aparece 12, vamos a cambiarlo. Entonces tomamos una región para cambiarlo de un solo. Se cortó. Que no se debe cortar. Entonces, ya seleccionado, le damos editar, grupo. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar? En tubería. Estas son uniones, esta es tubería. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? El diámetro. El diámetro con diámetro igual a cuánto, está de 12 por defecto, le vamos a poner de 2 pulgadas, 50 milímetros. Damos OK y ya se cambiaron. Voy a aprovechar ahí mismo y cambiar la rugosidad. Estamos hablando de PVC, digamos que es nuevo. Le doy editar grupo, igual. ¿En qué lo vamos a cambiar? En las tuberías. Activar eso, la rugosidad. ¿De cuánto es la rugosidad? Aparece de 100. Vamos a ver acá si lo podemos cambiar. No. Y le vamos a poner 150. Okay. Lo activaron. Vamos a ver. Rugosidad está de 150. Eso tenemos que hacer para los cálculos. Ya metimos los datos. Vamos a meter la longitud. Solo falta la longitud, que no la hemos cambiado, solo en una de ellas, creo. Entonces, digamos, esta longitud 300, solo la longitud porque el otro la cambiamos. 300 metros. Claro, se puede pasar un poco, por ejemplo, 320, le dije que entre 200 y 300, dependiendo de la forma de la urbanización, digamos que este es 290. Este es 280. 330. 270. 260. Longitudes. Esta es de aquí en 180. Aquí damos 260. Aquí 220 y 240. Nos mandamos a calcular y nos interesa determinar las presiones. Simulación válida, está bien que el análisis hidráulico se puede hacer bien, pero no necesariamente a cumplir con las presiones de nuestras normas. Entonces, pero por eso es lo que vamos a verificar. A ver, aquí necesitamos las presiones. Entonces, es una con anillo, una población concentrada, o sea, anillo digo esto, aquí un anillo, aquí otro, es una malla, pues. Entonces, las presiones están más bajo de los 14 metros de columna de agua. Entonces, vamos a revisar las pérdidas unitarias. Si las pérdidas unitarias son mayores de 10 metros, podemos cambiarlo, pero que no se pasen de 20. Entonces, aquí estamos bien, todos estamos bien, pero en estas dos no estamos bien. Entonces, vamos a probar cambiándole el diámetro. 906 es aceptable todavía. Vamos a cambiar el diámetro, sí, pero vamos a cambiarlo para que diámetro, que es uno de 6 pulgadas. 150. Esto es de 50, vamos a ponerle 100. Vamos a ponerle 75, que es 3 pulgadas, pero vamos a ponerle directamente 4. Y esto es de 100. Lo mandamos a calcular para ver cómo mejoran las presiones. Hoy mejoraron bastante. Hoy vamos a trabajar con reducir un diámetro. Vamos a ver. Ok. ¿Qué pasa si las pérdidas unitarias son altas?
¿Qué pasa si las pérdidas no, perdón, las pérdidas unitarias son bajas en los diámetros altos? Si tenemos pérdidas unitarias altas y las presiones son bajas, si tenemos pérdida unitaria, perdón, baja y presiones bajas, ya no hay manera de cambiar los diámetros. Mejora, pero sube el precio enormemente. Entonces, habría que buscar cómo poner el tanque sobre torre. Ok, aquí estamos bien. Voy a cambiarlo. Solo probando. Este sí. Este es 12. Vamos a ponerlo. Tenemos 3 presiones bajas. Asumamos que ya no podemos cambiar el diámetro. ¿Qué es lo que hacemos? Subir la altura del tanque. Entonces, vamos a ponerlo, digamos, sobre 4 metros. Si el tanque está sobre, o sea, con la tubería es suficiente, pero si en el caso de que no poderse ya, sería 4 metros la altura del tanque, esa es la altura mínima. La altura de máxima sería los 4 metros de la torre más los 4 metros de agua que dijimos que usted va a emisionar el tanque y va a tener eso. Van a tener un valor, perdón. Y acá es 1 centímetro más alto del mínimo, 401. Todas las presiones están bien. Solo hay que cambiar de colores. Aquí le voy a poner rojo. Aquí le voy a poner celeste. Todas las presiones están bien. Están sobre 14 metros. ¿Pregunta, comentarios sobre esto? No, que tengan que tener 14 metros. Están bajas, algunas. Voy a poner el texto acá. Como máxima ahora. Cuando las presiones están bajas, hay que aumentar el diámetro. Cuando las presiones están altas, se puede reducir el diámetro. Yo lo estoy mejorando, negrita y 18. Ok. Ahora, es el consumo máximo ahora. Digamos que tenemos un hidrante. El hidrante lo vamos a poner acá. Vamos a unirlo con el 2 y está unos 10 centímetros más alto. Ok. Lo mando a calcular. Ah, no. 10 centímetros más alto en la elevación. Si la elevación del nodo. Ok, vamos a acercarlo porque. Ese color. Entonces, si la elevación del nodo 2, ¿cuánto es? Vamos a verla. El nodo 2. La elevación del nodo 2, ¿cuánto es? Es 603. Digamos que tenemos el nodo 9, que es el hidrante, en 603.20. Este vamos a llamarle hidrante. Ok, espérame un segundo. Consumo máximo ahora no se le pone caudal. Entonces, ese es el análisis hidráulico para el consumo máximo ahora. Nos interesan las presiones, nos interesa, vamos a poner los diámetros acá y seleccionar los diámetros adecuados. Entonces, con esos diámetros, que aquí tengo 100, 100, 100, y poniéndole el tanque sobre una torre de 4 metros, trabajan el resto bien, el de 50. Aquí hay un
dato que no le he cambiado. El hidrante debe tener digamos, una longitud de 5 metros, el diámetro es mínimo de 4 pulgadas y vamos a dejarle del C de hierro galvanizado, 130. Vamos a calcularlo, pero ahí dejamos el consumo 0. ¿Por qué 0? Porque no va en el análisis de consumo máxima hora. Entonces salvamos esto, voy a salvarlo en el escritorio. ¿Cómo vamos a llamar? Voy a llamarle prueba MH. Ese es un análisis que van a hacer si es población concentrada. Si es población dispersa, van a hacer dos análisis, este y otro. Entonces, población concentrada son 3 análisis. Consumo máxima hora, 1. Consumo máximo día más caudal contra incendios, 2. Y si consumo 3. Para zonas rurales dispersas, cuando son líneas abiertas, vamos a hacer solo 2. Consumo máxima hora, 1 y sin consumo el segundo. Ok, entonces lo tenemos grabado así. Ahora voy a grabarlo con otro nombre y que metí todos los datos. Solo voy a hacer los cambios correspondientes. Prueba el consumo máximo día. Caudal contra incendio esto. Ok. Pero ahí tengo, ¿qué cosa? Tengo concentrados los caudales en función del máxima hora. Asumamos que estamos fuera en Managua. Las pérdidas hay que considerarlas y los factores máximo hora y máximo día. Máxima hora máximo día es 1.5. Le sumamos el 20% de las pérdidas, sería 0.2 y nos da 1.7. Vamos a dividirlo entre el consumo máxima hora incluyendo las pérdidas, o sea, 2.5 más 0.2 entre 2.7. Nos da ese factor. Entonces, ese factor, ¿dónde le vamos a poner? En las propiedades hidráulicas. Y el multiplicador, vamos a buscar las propiedades hidráulicas en datos, opciones, hidráulicas, y aquí aparece un multiplicador de demanda. Ese valor que calculamos dividiendo el factor máximo día más las pérdidas entre el factor máxima hora más las pérdidas, lo vamos a incluir ahí para hacer el análisis de consumo máximo día más caudal contra incendios. 629, 629. Se repite. 0.629, 629, 629. Voy a dejarlo ahí. Porque se repite infinitamente. Ok, con esto los resultados están en función del caudal máximo día, pero los datos iniciales siempre están en función del máxima hora. Pero sí se contiene un buen resultado en máximo día. Vamos a calcular. Voy a mostrarle algo. Cuando el caudal es más grande, el caudal es más grande, las presiones disminuyen porque hay más pérdidas. Cuando el caudal aumenta, cuando el caudal disminuye, entonces hay menos pérdida, las presiones van a aumentar. Aquí estamos disminuyendo el caudal en ese factor. Lo mando a calcular y aquí tenemos 16.8, vamos a ver, tiene que aumentar. Y tenemos 21.22, pero claro, ahí no tomamos en cuenta todavía el hidrante. Vamos a ver el hidrante. El hidrante, vamos a poner la zona pequeña, un hidrante que esté entre 5 y 15 litros por segundo. Vamos a tomar un promedio, vamos a tomar 10 litros por segundo cuando haya un incendio. Entonces lo mandamos a calcular y se nos caen todas las presiones. Y un poco grande. O sea, vamos a revisar. Los diámetros se obtienen en la condición de consumo máxima hora. Este es consumo máximo día. O sea, cuando hay un incendio, el agua a las viviendas va a llegarle con muy baja presión. Solo vamos a comparar la pérdida unitaria.
Aquí son 6, 6. Ok. Todos están bien menos esta. Esta está mucho más de 20. Ok, vamos a grabarlo y vamos. ¿A dónde cambiamos diámetro? El consumo máxima hora. Vamos a partir del diámetro máxima hora, por eso lo vamos a hacer primero. Lo calculamos. Y aquí lo vamos a dejar. Aquí no hay problema, pero lo vamos a dejar de. ¿Cuánto está? De 6, está de 4, vamos a dejarlo en 6 pulgadas. 150. Mandamos a calcular. Las presiones siguen estando bien. Ahora vamos a cambiar el otro. Como están bien, vamos a cambiar el otro. El máximo día, marcador contra el incendio. Entonces, primero se cambia ya para ver qué diámetro se necesita. Aquí eso fue fácil, pero a veces hay que estarlo probando. Por eso hay que cambiarle el máximo hora primero. Entonces aquí es 150. Vamos a ver con todo incendio qué pasa. Quiero ver el hidrante. Tiene su caudal y vemos las presiones. Se vuelve a caer. Okay. Vemos las presiones. Están bien. Vamos a ver si todas están bien. Sí, están más de 14 metros. ¿Pregunta, comentarios? Ok, vamos a grabarlo con otro nombre. Para el otro análisis, prueba, pero sin consumo. Para encontrar las pérdidas estáticas máximas. Entonces vamos a encontrar las pérdidas estáticas máximas. Entonces aquí cambiamos el nombre, sin consumo. Y lo mandamos a calcular. Ah, no, aquí todavía no he cambiado. Entonces voy a cambiar todo un solo. Selecciono todos los nodos que tienen consumo. Editar. Grupo, editar. ¿Qué es el cambio? En las uniones, no en la tubería. ¿Qué voy a cambiar? Demanda base por demanda base. Aquí tengo varios tipos de demanda. Entonces, voy poner lo siguiente. Arriba de 0, que todo de 0. Okay. Entonces, ahora vamos a mandarlo a calcular para ver las presiones estáticas máximas. Aquí está 2063. Todos tienen 0. Nos da 2501. Pregunta, comentarios.